Se rió en mi cara, hasta que la puerta del tribunal se abrió y él entró. Ese momento quedó grabado en mi mente como si el aire mismo hubiera decidido detenerse, como si el universo hubiese esperado precisamente ese segundo para empezar a equilibrar todo lo que se había roto en mi vida. Pero antes de ese instante, hubo un largo camino. Y una larga caída. La mañana en que Daniel y yo nos sentamos en aquella sala gris para la audiencia preliminar, él ya estaba disfrutando su victoria anticipada. Esa sonrisa torcida y confiada que le conocía tan bien, la misma que usaba cuando quería humillarme, cuando quería hacerme creer que no valía nada, estaba brillando en su rostro como un trofeo. «No vas a obtener nada, Sofía», dijo con un placer casi infantil. «Nada. No puedes pagar un abogado, no tienes pruebas, no tienes a nadie de tu lado». Quise contestarle, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Siempre pasaba lo mismo. Daniel era un experto en convertir mi voz en un eco débil. Me ajusté la bufanda tratando de esconder cuando temblaban mis manos. Era noviembre, pero no era el frío lo que me helaba. Era él, su presencia, su seguridad venenosa. Daniel había sido hábil desde el principio. Seductor, inteligente, ambicioso, siempre con el plan perfecto para cada situación. Jamás imaginé que ese plan perfecto terminaría siendo mi ruina. O mejor dicho, él pensaba que lo sería. Durante el matrimonio, se encargó de aislarme de todo y de todos. Poco a poco, casi de manera imperceptible, me fue alejando de mis amigas, de mis proyectos, de mi familia. Sus frases llegaban disfrazadas de amor. «No necesitas a nadie más que a mí. Es que tus amigas no te entienden. Tu familia no te valora». Y yo, tonta, enamorada y deseando que el amor funcionara, le creí. Le di el poder de moldear mi mundo. Un poder que él utilizó como un arma. Pero lo peor no fue el aislamiento. Fue el día en que me echó de casa con una frialdad que todavía me dolía recordar. «Queda claro, Sofía», me dijo, revisando algo en su laptop, «que este matrimonio no sirve. Puedes irte, y no esperes que te quede nada». Como si yo fuera una empleada a la que despedía sin beneficios. Como si 3 años juntos fueran basura reciclable. Esa fue la noche más oscura de mi vida. Me refugié en un pequeño apartamento alquilado con paredes desconchadas y un sofá que olía a humedad. Lloré en silencio con el celular en la mano, mirando nombres de contactos que ya no sabía si podía llamar. Personas que Daniel había logrado alejar con excusas, peleas falsas, manipulaciones sutiles. Casi lo logra, casi me deja completamente sola. Pero entonces, como si el destino hubiese decidido darme un último salvavidas, recibí aquel mensaje inesperado. «Voy a ayudarte. No debiste pasar por esto sola. Emiliano». Mi hermano mayor. No había visto a Emiliano en casi 4 años. Las distancias con él habían empezado mucho antes de casarme. Problemas familiares, orgullo, heridas que ninguno se había atrevido a curar. Él se había ido del país construyendo un imperio tecnológico que lo convirtió en uno de los CEO más influyentes de Asia Central. Yo siempre lo veía en noticias, entrevistas, revistas de negocios, pero visualizarlo en mi vida se sentía tan lejos como tocar la luna. Hasta que apareció con un mensaje que no esperaba. Quise ignorarlo al principio. Mi ego herido me decía que era demasiado tarde para pedir ayuda, que él ya tenía su mundo perfecto y yo no quería ser una carga. Pero él insistió, llamó, y cuando no contesté, envió un correo. «Sofía, lo sé todo. No estás sola. Mañana voy contigo a la corte». Recuerdo haber leído esas palabras una y otra vez sin poder creerlas. Había pasado tanto tiempo pensando que nadie vendría, que nadie escucharía mi lado de la historia, que había olvidado cómo se sentía tener a alguien en quien apoyarse. Esa mañana, camino al tribunal, esperé encontrarlo afuera. Pero no estaba. El miedo regresó como una ráfaga violenta. Pensé que quizá había sido un error, un malentendido, o que él también había cambiado de opinión. Al entrar en la sala, Daniel ya estaba ahí, sentado con su traje carísimo y sus abogados. Cuando me vio entrar sola, sus ojos brillaron con burla pura. «¿En serio?», dijo en voz baja, «esa es tu defensa. Llegar tú solita envuelta en una bufanda barata». No contesté, solo respiré, o traté. Nunca fui buena para respirar cuando él estaba cerca. Los abogados de Daniel empezaron a entregar documentos. El juez pidió silencio. Los papeles sonaban como cuchillos cada vez que los deslizaban sobre la mesa.
Yo aún esperaba. Esperaba ver a Emiliano entrar por la puerta. Esperaba no estar equivocada. Y entonces ocurrió. Un golpe seco. Las puertas del tribunal se abrieron de par en par con una fuerza que hizo que todos se giraran instintivamente. Ahí estaba él, Emiliano, vestido con un traje negro tan perfectamente cortado que parecía parte de su piel. Su presencia llenó la sala antes incluso de que diera un paso. Su expresión era seria, fría, calculadora. Sus ojos, los mismos que compartíamos, tenían un brillo que no recordaba pero que reconocí de inmediato, determinación absoluta. El juez levantó la mirada, sorprendido. Daniel dejó de sonreír. Su rostro se contrajo como si acabara de tragarse vidrio. Emiliano caminó hacia mí sin prisa, sin nerviosismo, con la seguridad de un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer. «Estoy aquí por mi hermana», dijo con voz firme, sin siquiera mirar a Daniel. Yo sentí mis piernas temblar. Daniel bajó la mirada. Por primera vez lo vi perder la postura. Por primera vez la soberbia retrocedió. Mi hermano se inclinó hacia mí. «No vuelvas a pensar que estás sola», susurró. Ese fue el momento exacto en que supe que el poder había cambiado de manos. Y Daniel lo supo también. Porque Emiliano no venía solo. Venía con un plan que lo destruiría pieza por pieza. Cuando mostraron la primera prueba en la pantalla, Daniel dejó de respirar. Fue un sonido extraño, casi un jadeo, un ruido que nunca había escuchado salir de su boca. Su arrogancia desapareció en un instante, reemplazada por miedo puro y una incredulidad que lo hacía parecer ridículo. Todos en la sala se giraron, algunos con asombro, otros con un interés silencioso, preguntándose qué demonios estaba pasando. Yo lo miré y, por primera vez en años, sentí que yo tenía el control, que no era víctima sino alguien capaz de defenderse con fuerza. Emiliano se levantó de su asiento frente al tribunal, sosteniendo una carpeta negra que parecía absorber toda la luz de la sala. Caminó con pasos firmes, medidos, dejando que cada movimiento se sintiera como una declaración de poder. Incluso los abogados de Daniel, acostumbrados a intimidar a cualquier contrincante, se encogieron un poco ante la presencia de Emiliano. Su mirada era helada, cortante, calculadora. No había emociones en ella. Solo precisión. Solo estrategia. Su señoría, dijo Emiliano con voz grave, tengo evidencia crítica sobre el patrimonio marital y las maniobras financieras ilícitas llevadas a cabo por el señor Daniel Muñoz. Esta evidencia demuestra fraude deliberado y ocultación de activos con el único fin de privar a mi hermana de lo que legítimamente le corresponde. El murmullo en la sala se volvió inmediato. Daniel empezó a sudar, aunque trataba de mantener la calma. Su respiración era irregular, y el brillo de sus ojos que antes proyectaba seguridad, ahora reflejaba miedo. Su abogado murmuró algo al oído, pero Daniel apenas lo escuchaba. No podía procesarlo. Nadie podía procesarlo en ese momento. Era como si el mundo hubiera dado un giro de 180 grados de repente, y él ya no estaba en el asiento del poder. Emiliano conectó un USB a la pantalla grande del tribunal. Los monitores se iluminaron mostrando documentos, gráficos, correos electrónicos y transferencias bancarias que Daniel nunca pensó que alguien descubriría. Cada archivo, cada número, cada línea mostraba una realidad que él había tratado de ocultar durante años, que había planeado todo meticulosamente, pero que había subestimado a alguien que conocía sus movimientos incluso mejor que él. Como pueden ver, continuó Emiliano, hay transferencias de cuentas corporativas a cuentas personales bajo nombres falsos. El señor Muñoz intentó ocultarlas, pero hemos rastreado cada movimiento. Esto no es solo una violación del acuerdo prenupcial, es un acto deliberado de fraude. La sala estaba en silencio, todos observando cómo Daniel palidecía. Intentó sentarse recto, intentando recuperar la compostura, pero era imposible. Cada archivo que aparecía en la pantalla era un golpe directo a su imagen, a su arrogancia. La estrategia que había confiado durante tanto tiempo estaba desmoronándose ante sus ojos y nadie podía detenerlo. Señor Muñoz, dijo Emiliano, acercándose un poco más, ha subestimado a todos los que usted creía que no podían tocarlo. Pensó que mi hermana estaría sola y sin defensa. Pero estaba equivocado. Yo no podía evitar sentir un escalofrío de satisfacción. Durante tanto tiempo, Daniel me había hecho sentir pequeña, insignificante. Pero ahora, por primera vez, estaba siendo testigo de su caída, y no era cruel, no era venganza,
Era justicia. Justicia que llegaba de la mano de alguien que nunca había dudado en protegerme, alguien que había esperado el momento exacto para actuar. El juez golpeó la mesa, llamando al orden, y permitió que Emiliano continuara. Él mostró más correos electrónicos, más pruebas, cada uno más contundente que el anterior. Cada mensaje, cada transferencia, cada evidencia de manipulación financiera estaba ahí, brillando bajo la luz del tribunal. Daniel intentó argumentar, intentar negar, pero su voz sonaba débil, perdida. Sus abogados empezaron a intercambiar miradas preocupadas. Nunca antes habían visto a su cliente tan vulnerable, tan derrotado. Además, dijo Emiliano, su voz baja pero firme, hemos reunido pruebas de abuso emocional y coercitivo. No solo ha manipulado sus finanzas, sino también su mente. Mensajes amenazantes, intimidación constante, control sobre sus decisiones. Mi hermana ha sufrido esto durante años y es hora de que esto se haga público. Mi corazón latía con fuerza. Escuchar esas palabras en voz alta, en un tribunal, era como desatar años de dolor en un solo instante. Daniel no podía negar lo que estaba frente a todos. La pantalla cambió, mostrando grabaciones de voz donde él me insultaba, me humillaba, me amenazaba. Cada palabra resonaba en la sala, y cada persona presente podía sentir la intensidad de la verdad que estaba saliendo a la luz. Esto es ilegal, murmuró Daniel, claramente asustado, ustedes no pueden. Yo puedo todo lo que tú creías que nadie podía hacer contigo, respondió Emiliano sin levantar la voz, pero con tal fuerza que retumbó en toda la sala. El juez frunció el ceño, impresionado por la claridad de la evidencia. Golpeó la mesa nuevamente, llamando al orden. Los murmullos cesaron y la atención se centró completamente en Emiliano y en los documentos proyectados en la pantalla. Todo estaba bajo control, todo estaba calculado. Daniel estaba atrapado. Señor Muñoz, dijo el juez con voz firme, esta evidencia es grave. Muy grave. Tiene algo que decir en su defensa. Daniel abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos. Finalmente, bajó la cabeza, derrotado antes de siquiera comenzar a hablar. Emiliano aprovechó la pausa y caminó lentamente hacia mí, sus pasos resonando con determinación. Se inclinó ligeramente y susurró. No vas a volver a estar sola. Yo lo miré y, por primera vez, no sentí miedo. No sentí ansiedad, sentí poder, sentí que todo lo que había sufrido durante años finalmente estaba siendo reconocido, validado. Daniel, por primera vez, estaba viendo la mujer que siempre había subestimado, no la que lloraba sola en su apartamento, sino la que tenía respaldo, fuerza y estrategia a su lado. Y lo mejor estaba aún por llegar. Emiliano guardaba su última carta, la más devastadora, la que cambiaría todo. La que aseguraría que Daniel no solo perdería la batalla financiera, sino también su orgullo, su reputación y su sensación de control absoluto. La sala permaneció en un silencio tenso, anticipando el siguiente movimiento de Emiliano. Todos los ojos estaban fijos en él, incluyendo los de Daniel, que temblaba ante la inminente revelación. La primera prueba ya había sido suficiente para hacerle perder la compostura, pero la verdadera sentencia todavía no se había pronunciado. Y en ese instante supe que la justicia no solo estaba cerca, estaba inevitable. Cuando Emiliano reveló su última prueba, el juez tardó apenas 3 segundos en dictar sentencia, y Daniel se dio cuenta, finalmente, de que todo estaba perdido. Ese instante quedó suspendido en la memoria de todos en la sala, Daniel, blanco como un fantasma, temblando, mientras Emiliano sostenía un solo documento, fino y aparentemente simple, que contenía toda la verdad que había estado escondida durante años. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar cada respiración, cada latido acelerado. Yo lo miré y por primera vez no sentí miedo ni dudas, sentí que todo el peso de años de manipulación y dolor se estaba desvaneciendo de golpe. El documento que Emiliano levantaba era un contrato de compra de propiedades en el extranjero, firmado a nombre de una mujer identificada como RR, 3 semanas después de que Daniel y yo nos casáramos. Era la evidencia final que demostraba que nuestro matrimonio nunca había sido más que una fachada para sus intereses personales. Daniel intentó reaccionar, balbuceó algo sobre conspiraciones y mentiras, pero nadie lo escuchaba. Él mismo parecía no creer lo que veía. Emiliano caminó con calma frente a la sala, dejando que cada palabra golpeara con precisión quirúrgica.
Su señoría, dijo Emiliano, esta prueba no solo demuestra fraude financiero y ocultamiento deliberado de activos, sino también la intención del señor Daniel Muñoz de engañar a mi hermana desde el principio. Aquí, claramente, se ve que las propiedades fueron adquiridas mientras se encontraba casado, ocultando los activos bajo otro nombre para su beneficio personal. El juez tomó el documento, leyó con atención y frunció el ceño. Su expresión era una mezcla de sorpresa y desaprobación. Daniel trató de interrumpir, de negar, pero su voz no tenía fuerza. Sus abogados se veían desesperados, murmurando entre ellos, tratando de buscar algún resquicio, algún argumento que pudiera salvarlo, pero no había nada que pudiera. Cada evidencia que Emiliano había presentado estaba perfectamente organizada, respaldada, irrefutable. Daniel había subestimado a mi hermano y ahora enfrentaba la consecuencia de su arrogancia. Esto confirma lo que ya hemos escuchado, dijo el juez finalmente. Ocultamiento de activos, fraude financiero y manipulación emocional. Señora Sofía, usted no solo tiene derecho a la totalidad de los bienes matrimoniales, sino que también recibirá compensaciones adicionales por los daños sufridos durante este proceso. Daniel se desplomó en su asiento. La fuerza de la sentencia lo dejó sin palabras, con los hombros hundidos y la mirada perdida. Era la primera vez que lo veía completamente derrotado. Nunca había sido tan pequeño ante mí, tan vulnerable, tan humano. Su poder, su arrogancia, todo lo que creía indestructible, había sido destruido en menos de una hora. Yo respiré profundo. Mis manos temblaban, pero esta vez no era miedo, era una mezcla de alivio y euforia contenida. Todo el sufrimiento, todas las noches en que lloré sola, todo el aislamiento y las amenazas, ahora tenían un final. Daniel había pensado que podía quitarme todo, pero no contaba con Emiliano. No contaba con mi familia, con la fuerza que podía emerger cuando finalmente dejé de ser silenciosa. Emiliano se acercó a mí y me tomó del hombro, firme pero suave. Sus ojos me miraron con un entendimiento que no necesitaba palabras. Esto termina hoy, dijo con voz baja. No volverás a estar sola nunca más. La sala estaba llena de periodistas, de espectadores y de abogados que se arremolinaban para registrar cada detalle. Pero Emiliano solo se enfocaba en mí, asegurándose de que supiera que tenía respaldo, protección y que no había marcha atrás. Daniel estaba siendo escoltado, murmurando entre dientes, su mundo derrumbándose pieza por pieza. Todo su imperio, su reputación, sus planes, todos ellos expuestos y destruidos ante los ojos de quienes creían en su poder. Mientras los guardias lo llevaban fuera, yo sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La sensación era indescriptible, miedo convertido en libertad, tristeza convertida en esperanza, dolor convertido en fuerza. Emiliano caminó a mi lado, sosteniendo mi brazo mientras salíamos del tribunal. Afuera, la luz del sol me golpeó como un recordatorio de que la oscuridad finalmente había terminado. Nunca pensé que vería este día, dije, mi voz temblando. Nunca pensé que podría ganar. Lo ganaste porque nunca estuviste sola, respondió Emiliano. Solo estabas esperando el momento correcto. Y era verdad, durante años pensé que estaba sola, que nadie podía ayudarme, que nadie me creería. Pero Emiliano había esperado, observando, calculando, asegurándose de que cuando interviniera, no habría manera de que Daniel escapara. Cada movimiento había sido planificado con precisión milimétrica. Cada archivo, cada mensaje, cada prueba había sido recolectada y organizada con un solo propósito, asegurarse de que yo recuperara lo que era mío y que Daniel enfrentara las consecuencias de sus acciones. La prensa comenzó a rodearnos, pero Emiliano solo pronunció una frase, breve, clara, que resonó en todos los micrófonos. Quien piensa que mi hermana está sola, aún no me ha conocido a mí. Yo sonreí por primera vez en años, una sonrisa genuina, de alivio y orgullo. No era solo un triunfo legal, era un triunfo personal, una declaración de que no podía ser manipulada ni derrotada. Daniel había creído que podía controlarlo todo, que podía destruirme sin consecuencias. Pero se equivocó porque yo no estaba sola y porque Emiliano nunca había dudado de su hermana. Mientras nos alejábamos del tribunal, sentí que cada paso era un símbolo de libertad. Cada persona que nos miraba podía ver la diferencia en mi postura, en mi expresión, en mi forma de caminar.
Ya no era la mujer insegura que lloraba sola en su apartamento, era alguien que había enfrentado el abuso, la traición y la manipulación, y había salido victoriosa. Esa noche, mientras nos sentábamos en el departamento que Emiliano había alquilado para mí temporalmente, vi por primera vez un futuro sin miedo. Sin Daniel, sin amenazas, sin manipulaciones. Solo yo y mi hermano, planeando los siguientes pasos, asegurando que nada de lo que habíamos pasado se repetiría. Emiliano me miró y dijo con seriedad: es hora de reconstruir todo lo que él intentó destruir. Y no solo tu vida, sino también tu confianza, tu independencia y tu felicidad. Asentí, porque sabía que finalmente podía empezar de nuevo. El tribunal había sido solo el primer paso. Daniel ya no tenía poder sobre mí. Su risa cruel, sus amenazas, su arrogancia, todo eso se había desvanecido ante la verdad, ante la justicia y ante la fuerza de un hermano que nunca me había abandonado, incluso cuando creí que estaba sola. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin miedo, sin ansiedad, con la certeza de que mi vida estaba en mis manos y que, pase lo que pase, nunca más permitiría que alguien la controlara o destruyera. Daniel era ahora solo un recuerdo de lo que fui, de lo que sobreviví, y de lo que finalmente dejé atrás. Emiliano estaba a mi lado, y juntos enfrentamos un futuro que prometía ser brillante, seguro y completamente nuestro. Y mientras cerraba los ojos pensé por primera vez: nunca más estaré sola, nunca más permitiré que alguien piense que puede tomar lo que es mío, y sobre todo, nunca más subestimaré el poder de la verdad y de quienes verdaderamente me aman.